comenzamos revista de prensa con nuestra compañera Rosa Pérez Masdeu. Rosa, buen viernes para usted y bienvenida. Buenos días, María Clara. Bueno, comencemos hablando de un artículo de Sena Altayán en Al Jazeera titulado Raids israelíes, ¿por qué matan a tantos palestinos? A propósito de lo que ha ocurrido y de los 30 palestinos que al menos han fallecido en lo poco que va del año. Efectivamente, María Clara, y como bien decías, ¿no? Estos 30 fallecidos en lo poco que va de año, en este enero de 2023, sumados a los 200 palestinos asesinados por las fuerzas israelíes en 2022, uno de los años más mortíferos según los registros de Naciones Unidas en los territorios palestinos. Bien, este artículo establece que la violencia, sin embargo, se intensificó a partir de 2021 a raíz de la represión israelí, no sé si recuerdas, a las protestas por el desplazamiento, el desalojamiento forzado de las familias del barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén Este, también por el bombardeo israelí sobre la franja de Gaza, en la que murieron más de 250 palestinos, entre ellos varios menores y también unos 10 israelíes, como consecuencia de los cohetes disparados desde la franja de Gaza hasta territorios de Israel. Por otro lado, también en 2022, recordemos que hubo otra ofensiva israelí sobre la franja de Gaza. En este caso murieron alrededor de 50 personas palestinas. También señala este artículo que Israel ha intensificado sus redadas en Jenin y Nablus, centros de la resistencia palestina, y que en estas redadas a menudo mueren civiles, personas que no necesariamente forman parte de los grupos de resistencia palestina, y también menores o periodistas. Recordemos el caso de Shirin Abu Akleh, la reportera de Al Jazeera, precisamente, que murió asesinada en mayo de 2022. Rosa, y a propósito de este repunte de las redadas y de las ofensivas, también han aumentado los grupos palestinos que se oponen a la ocupación israelí. ¿Cuáles son esos grupos? Efectivamente, muchos de estos nuevos grupos están integrados por jóvenes, como decíamos en los noticieros, que no han conocido otra vida que la vida bajo la ocupación ilegal de Israel. Y algunos, ¿no?, de estos nuevos grupos son las brigadas de Jenin, las brigadas de Nablus o la guarida de los leones, de la que tanto escuchamos hablar últimamente, ¿no? Cada vez estos grupos ofrecen una mayor respuesta a las redadas israelíes o a la ocupación israelí, respondiendo, ¿no?, de forma armada y organizada ante estas redadas, y también pues organizando ataques contra soldados del ejército israelí, contra checkpoints, etcétera. Bueno, y también estamos ante otro contexto, y es que estamos con el gobierno israelí más ultraderechista que ha habido en los últimos años, con unas alianzas con ultraortodoxos judíos y que además defienden ampliar la ocupación en los territorios palestinos. ¿Cuáles son las perspectivas entonces con este gobierno de Benjamín Netanyahu? Bien, este artículo señala que si bien las perspectivas se agravan, ¿no?, por todo lo que tú comentabas, hay que recordar que también bajo el gobierno del centrista Yair Lapid, las redadas y los asesinatos eran también una política de Estado para Israel. ¿Y cuáles son las reacciones a estas redadas? Pues recordemos que organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, incluso Naciones Unidas y, por supuesto, la población civil palestina critica, reprocha, ¿no?, la impunidad de estas redadas y de estos asesinatos, para los que los soldados israelíes a menudo no rinden cuentas, y también, sobre todo, ¿no?, en situaciones, en casos en que las víctimas mortales son menores o también periodistas, ¿no?, que intentan pues sacar a la luz lo que es el día a día bajo la ocupación israelí. Cambiamos de información, Rosa, porque el fiscal general de Rusia calificó un medio independiente, Medusa, como indeseable. ¿Cuáles son las implicaciones que esto trae? Bien, esta calificación, ¿no?, de indeseable, lo que prohíbe de facto son las operaciones de cualquier organización extranjera, porque este medio Medusa, recordemos que está formado por periodistas rusos, pero está basado en Riga, en Letonia. Bien, prohíbe las operaciones de este medio entonces en territorio ruso, y también persigue con penas que pueden llegar hasta la prisión, 4 años de prisión, a las personas que vivan en territorio ruso o que sean rusas que participen con este medio de comunicación. Y la participación, María Clara, puede ser exclusivamente compartir links, compartir PDFs con artículos, ¿no?, de este medio de comunicación, o dar dinero a este medio de comunicación.
Rosa, ¿y por qué están llegando estas restricciones? Si te parece, María Clara, escuchemos al editor general del medio. Hablamos de Iván Kolpakov, que da su versión, ¿no?, su interpretación de esta nueva calificación expresada, ¿no?, decretada por el fiscal general de Rusia. Medusa fue bloqueada en Rusia tras el 24 de febrero. Sin embargo, Medusa logró mantener una audiencia de millones de personas en el país. Creo que esta decisión está directamente relacionada con esto. Creo que las autoridades estaban extremadamente frustradas de que Medusa continuara operando, conservando su audiencia a los periodistas en Rusia y continuara ofreciendo una amplia cobertura de los acontecimientos rusos. Bien, y por razones de seguridad, la redacción de Medusa pide a cualquiera que esté en Rusia o planee viajar a Rusia que borre cualquier post vinculado a Medusa. Y sin embargo, para las personas que ni sean rusas, ni vivan en territorio ruso, ni tengan previsto viajar próximamente a Rusia, pide colaboración, ya sea financiera u de otro tipo, ¿no? Y finalmente, en un comunicado que han publicado hoy en su página web, señalan que como más nos presionen, más resistiremos. El título de este comunicado es "Si quieren pelea, tendrán pelea". Bueno, bastante fuerte este comunicado, Rosa. Gracias por toda esta información y este repaso a la prensa internacional. Gracias a ti, María Clara. Hasta pronto. Hasta pronto.